Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre la vida de Jesús. La semana pasada estudiamos el último registro de la vida de Jesús antes de los 30 años de edad, porque cuando se bautizó, Lucas nos dice que tenía aproximadamente Jesús 30 años de edad. Vimos que José y María perdieron, entre comillas, a Jesús. No lo encontraban, les tomó 3 días encontrarlo. Jesús estaba sentado entre los maestros, dice la Escritura, escuchando y haciendo preguntas, y todos se asombraban de su inteligencia y sus respuestas, y nos pusimos a investigar por qué, ¿verdad? María, entre comillas, regaña a Jesús, ¿verdad? Al cuestionarlo, ¿por qué nos haces esto? Estamos bien angustiados, y Jesús les hace ver que el error no es de él, sino de ellos, ¿verdad? ¿Por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en casa de mi Padre, de manera que la falta era de ellos y no de él. Se angustiaron y se preocuparon innecesariamente porque ellos ya tenían evidencia suficiente para concluir cuáles eran las prioridades de Jesús. La Escritura afirma que José y María no entendieron lo que Jesús les dijo en ese momento y que Jesús vivió sujeto a ellos como quiera. No lo entendían, pero como quiera se sujetó a ellos y se fue a Nazaret de regreso. Y es lo último que sabemos antes de que Jesús inicie su ministerio. Y lo primero que Jesús hace es bautizarse. Por eso hoy estudiaremos el bautismo de Jesús. Y el bautismo de Jesús está registrado en 3 evangelios, excepto en el de Juan. Aunque en el de Juan hace referencia a lo que sucedió cuando Jesús se bautizó, pero no menciona el evangelio de Juan específicamente el bautismo de Jesús. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que están los 4 evangelios. Y para poder comprender el bautismo de Jesús, que si tú lo lees son poquitos versículos, ¿verdad? Es algo muy breve, pero hay mucha profundidad en lo que está registrado para poder entender por qué era fundamental el bautismo de Jesús en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, en ese momento específico de la historia y con la expectativa que se tenía de la venida del Mesías. Así que para empezar a estudiar, primero vamos a orar así como estamos. Dios mío, te damos gracias por este día, gracias por tus misericordias. Nunca nos vamos a cansar de agradecerte, Señor, porque es por ti que seguimos aquí, es por ti que seguimos con vida, es por ti que tuvimos los medios para venir a este lugar, que pudimos separar este día del resto de la semana para dedicarlo a estudiar tu palabra, a venir a servirnos unos a otros y a venir a convivir con nuestros hermanos en Cristo. Te rogamos que este sea tiempo de provecho, que abras nuestras mentes, nuestro entendimiento, como ya lo vimos, defectuoso, pero que tú por medio de tu Espíritu Santo nos permitas comprender lo que dice tu palabra y encontrar los tesoros y los galardones que tú tienes reservados para los que te buscan. Gracias de antemano, Señor, porque sabemos que es tu voluntad que vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Mientras conozcamos más a Jesús nuestro Salvador, más claro será para nosotros el por qué confiamos en Él. Gracias de antemano. Amén. Bien. Mateo introduce el tema del bautismo de Jesús dándonos un contexto de lo que estaba sucediendo con Juan el Bautista. Vamos a Mateo 3, versículo 1 al 6. Mateo 3, 1 al 6 dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Ese es el contexto que nos presenta Mateo antes de decir que Jesús se bautizó. Y la información que aquí presenta es muy útil para entender el aparente conflicto en el bautismo de Jesús. Cuando Mateo dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, está dejando muchísima información afuera, ¿verdad? Si tú lees el registro de Mateo, no se nos da información de Juan el Bautista. Cuando dice que es Juan el Bautista, asume que todos los que leen
saben claramente quién es Él. Cuando en la Escritura se menciona a alguien en particular sin dar detalles de su vida, eso demuestra que era alguien, entre comillas, famoso, ¿verdad? Que todos conocían. Entonces, cuando habla de Juan el Bautista, nos deja sin información y dice aquellos días. ¿Cuáles días? Lo último que nos dijo Mateo fue la matanza de los niños en Belén, ¿verdad? Y dice, en aquellos días se presentó, o sea, Juan el Bautista, dirías, ¿cómo? O sea, poquito después del asesinato de los niños, ¿o cuándo? No nos da información, pero Lucas sí. Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2. Fíjate la manera en que Lucas proporciona el dato. Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Ituria y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Qué diferencia, ¿verdad? Te da muchísimo detalle que te ayuda a ubicar históricamente qué momento del tiempo era este. Y según la Biblia de Estudio de la Reforma, esto se ubica entre el 27 y el 29 después de Cristo. ¿Cómo podemos ubicar esa fecha? Pues con la información de quienes estaban gobernando, ¿verdad? Ya puedes ubicar históricamente dónde está, en qué momento del tiempo estaba sucediendo eso. Quizás no de manera exacta, pero muy aproximada. Fíjate cómo Mateo obvia todos los detalles y pasa al hecho de explicarnos qué es el bautismo de Juan, pero Lucas da una información detallada para que podamos saber con certeza que toda esta información que se está presentando, es histórica. Lucas está hablando de historia verificable. Mateo nada más nos está comunicando el hecho de que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y que bautizaba a aquellos que confesaban sus pecados. Nos da el contexto del bautismo, pero Lucas nos da mucha más información. De hecho, Lucas registra el nacimiento de Juan el Bautista, cómo es que fue concebido, y especifica que, en términos generales, que no podemos saber con exactitud, Jesús y Juan el Bautista eran parientes. Entonces hay una conexión, son familia, Jesús y Juan el Bautista, aunque no podemos saber qué tan cercanos eran. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Este nivel de detalle indica que investigó, ¿verdad?, muy bien lo que había pasado. Pero fíjate los datos importantes. Zacarías era sacerdote, junto con su esposa son descendientes de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y aquí debe surgir una pregunta. Si ellos eran rectos e intachables y obedecían todos los mandamientos, ¿entonces ellos no necesitaban un Salvador? Porque ¿para qué querrían un Salvador si ya cumplieron todos los mandamientos y preceptos? Ahora hemos dicho en muchísimas ocasiones que nadie puede cumplir toda la ley. Es imposible que alguien se salve por medio de la ley porque todos pecamos. Pero en el caso de Zacarías y su esposa, intachables, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿Eso significa que eran perfectos? No. Pero dice que obedecían todos los mandamientos. Sí, todos, incluyendo el de ofrecer sacrificios cuando pecas. ¿Me explico? Obedecer todos los mandamientos no significa que eran sin pecado y que todo lo hacían bien, sino que cuando pecaban, obedecían la ley sobre cómo debían recuperar o restaurar su relación con Dios, ¿verdad? Sacrificios expiatorios, sacrificios de comunión. Entonces, cuando tú leas que hay hombres o mujeres que son mencionados como justos porque obedecían todos los mandamientos, ahí está incluido los mandamientos con respecto al pecado. De manera que eran pecadores que hacían las cosas, después de que pecaban, hacían las cosas como Dios lo decía.
Entonces, está hablando de alguien justo en el sentido de que obedece a Dios, no de que no tiene pecado, ¿verdad? Así que Zacarías y su esposa son descendientes de Adán también, ¿verdad? Tienen la misma corrupción que nosotros, necesitan un Salvador. Lo que se nos especifica es que eran fieles a la ley. Ok, no tenían hijos, Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Eso ya nos debe recordar a otra pareja famosa, ¿verdad? ¿Quién? Abraham y su esposa Sara. Ella era estéril y los dos eran de edad avanzada, así que hay una especie de parecido entre la situación de Abraham y la situación de Zacarías, ¿verdad? Nos da información que a Zacarías, por cuestión de suertes, le había tocado oficiar en el templo. Ellos tenían que entrar al lugar santo, bueno, está el lugar santo, bueno, el lugar santísimo, el lugar santo y luego tienes el atrio, ¿verdad? No es sumo sacerdote Zacarías. Ellos tenían que entrar nada más al lugar santo y ofrecer el incienso. Y se echaba por suertes. ¿Qué implicaba eso? Bíblicamente, Dios controla la suerte. La Biblia no dice que la suerte no exista, lo que nosotros llamamos azar. Pero ya estudiamos ese tema, ¿verdad? Lo que llamamos azar es causa y efecto que no comprendemos. Todo tiene causa y efecto en este universo. Cuando lances una moneda al aire, va a caer cara, o depende de la moneda que traigas. Antes se decía cara o cruz. Ya no hay ni caras ni cruces en las monedas, ¿verdad? Pero cae un lado o el otro, no porque suceda alguna especie de magia, porque está implicado la fuerza que le imprimiste a la moneda, la fricción con el viento, qué tanto viento estaba circulando, qué tan alto la arrojaste para poder determinar qué cara va a caer. Si supieras todos esos datos, podrías calcular con certeza qué lado de la moneda va a caer. Como no tenemos esa capacidad, decimos, es el azar. Pero la Biblia enseña que todo pasa porque Dios así lo permite. Entonces Dios, decimos, controla el azar. No que Él controle esa fuerza misteriosa, sino que todo lo que sucede es lo que Él ha mandado. Entonces cuando echaban suertes, como también se hizo para elegir al sustituto de Judas Iscariote, la suerte indicaba que es lo que Dios quería, ¿verdad? Porque solo Dios podía controlar todos esos eventos para que suceda lo que Él ha mandado que suceda. Así lo que nos está diciendo Lucas es, Dios eligió ese día en particular para que Zacarías entrara al lugar santo, ¿verdad? No es cuestión de azar y resulta que cayó Zacarías. Y Dios aprovechó esa situación para mandarle un ángel, no porque es Dios quien controla la suerte. Así que está dejando en claro, Dios ya tenía ordenado todos esos asuntos, de manera que Zacarías estaría en el templo, dentro, en el lugar santo. Versículo 11 al 17. Lucas 1, 11 al 17. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él era primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Aquí hay información muy útil y muy detallada que nos va a ayudar a resolver conflictos un poco más adelante. Pero dice, él será, versículo 15, será un gran hombre del Señor, jamás tomará vino ni licor. Y esto se parece a los nazareos. Existía esta, digamos, forma de concesión de parte de Dios en la que alguien podía hacer un voto a Dios, consagrarse a Él, y este voto podía hacerlo uno individualmente o los padres podían hacerlo por los hijos, como en el caso del profeta Samuel, que fue entregado a que viviera en el templo bajo el voto de nazareo. Los nazareos no bebían alcohol, nada derivado de eso, y no se cortaban el cabello. Entonces dice, bueno, Juan el Bautista era nazareo, se nos dice que no bebería, ¿verdad?, alcohol, pero no nos dice nada de su cabello. Entonces no podemos decir que efectivamente él vivió como nazareo toda su vida. Lo único que sabemos es que se abstenía de todo lo que tiene que ver con el alcohol, porque obviamente él tiene la responsabilidad de hablar de parte de Dios.
y no sería sabio que un profeta se embriague, ¿verdad? Así que se mantiene por completo alejado del alcohol. Y dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Lamentablemente no es la traducción correcta. La Reina Valera 60 dice así, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y esta traducción sí es literal. Aún desde el vientre de su madre. El bebé, antes de nacer, ya tenía el Espíritu Santo. Ya había nacido de nuevo Juan el Bautista antes de nacer de forma natural. ¿Se entiende? Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le decía, ¿cómo puedo ya viejo entrar otra vez al vientre de mi madre para volver a nacer? Bueno, Juan el Bautista fue al revés. Primero nació de nuevo. Y dices, ¿cómo de nuevo? Si no ha nacido, ¿verdad? Primero nació de Dios y luego nació de forma natural. Es el único caso registrado así en el Nuevo Testamento. Versículo 16, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. O sea, predicará el arrepentimiento. Versículo 17, Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Con el espíritu y el poder de Elías. Eso es algo que revela el ángel Gabriel, el mismo ángel que habló con María. Esto de hablar con Zacarías fue antes de que el ángel Gabriel hablara con María. ¿A qué se refiere con que irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías? ¿A qué se refiere? Sigo leyendo, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Entonces, ¿qué está registrándose aquí? El cumplimiento de una profecía. Vamos a Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Entonces, hay una profecía. Estoy por enviarles al profeta Elías. Y la hace el profeta Malaquías. Si tú tienes una Biblia en físico y abres exactamente donde se acaba el Antiguo Testamento y donde empieza el Nuevo Testamento, vas a darte cuenta que el último capítulo del Antiguo Testamento es Malaquías 4. Y los últimos versículos del Antiguo Testamento son el versículo 5 y 6. Eso es lo último que se dijo por los profetas en el Antiguo Testamento, que Dios enviaría al profeta Elías. Dices, oye, esta profecía está muy interesante porque Elías no murió, ¿verdad? Elías fue llevado al cielo. Y hay un conflicto entre cristianos que aseguran que sí se murió y otros aseguran que no se murió. No está mencionada la muerte de Elías. Fue llevado, ¿verdad?, al cielo, un carruaje. Bueno, lo levanta un torbellino, se va en el carruaje y no lo volvieron a ver. Algunos van a otro libro y dicen, no, ahí se menciona otro Elías. Y, sí, pero no hay ninguna conexión de que sea el mismo. De manera que la conclusión me parece más lógica es que Elías no murió. Ahora imagínate que tú lees la profecía de que va a enviar a Elías. Elías no se murió y Dios dice que enviaría a Elías antes de que llegue el día del Señor. Y que hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Porque eso fue lo que hizo Elías en vida, ¿verdad? Al retar a los profetas de Baal, demostró que Baal no es Dios, que Dios es Dios. Y muchos, bueno, mató a todos los profetas de Baal y muchos empezaron a regresar al Dios de Israel. Entonces, ¿cómo interpretarías esta profecía? No hay registro de que Elías muriera y está profetizado que Elías sería enviado otra vez en el futuro. Ahora, se estima que desde que tenemos a Malaquías con vida, ¿verdad? Desde que se registraron sus profecías hasta el Nuevo Testamento, el inicio del ministerio de Juan el Bautista, pasaron 400 años. Y en esos 400 años no hubo profeta, no hubo profecía, no hubo palabra de Dios. 4 siglos. 4 siglos sin que Dios revelara absolutamente nada. Y lo último que se dijo es que Elías sería enviado. Entonces, si tú estuvieras en los tiempos estos y estás pensando en que Dios profetizó que Elías sería enviado, ¿qué te imaginas? ¿Una reencarnación de Elías? ¿Cómo esperarías que se cumpla esta profecía? Pues no sé, pero está muy interesante, porque
quizás Elías, que no murió, regresaría. Dirían, a lo mejor, como quedó pendiente su muerte, Elías regresaría para ahora sí morirse. Eh, Pero no hay nada en la escritura que diga eso. Enoc tampoco se murió, ¿verdad? Y no dice que ahora tiene una deuda de venir a morirse. No hay nada en la Biblia que te lleve a concluir que tiene que venir a morirse. Pero esta profecía es muy interesante porque el ángel Gabriel toma de esa profecía y dice que Juan está relacionado con el cumplimiento de esta profecía. Entonces, ¿quién es Juan? Surgiría la pregunta, si Elías iba a ser enviado y no murió, y Juan va a cumplir esta profecía relacionada directamente con Elías, algunos dicen, Elías reencarnó en Juan. Reencarnar, ese no es un concepto bíblico. La Biblia afirma que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Dice, oye, pero la niña a la que Jesús le dijo, Talita Cumi, ¿cuántas veces se murió? 2. Lázaro, que ya estaba muerto y que Jesús lo resucita, otra vez se volvió a morir, ¿verdad? Seguro. O ya perdió la capacidad de morir y por ahí anda. No, se murió. ¿Cuántas veces se murió? 2. ¿No dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio? Pero tienes al menos, mencioné 2 casos de 2 personas que se murieron 2 veces, por lo menos, porque Dios no tendría ningún problema en decir, Lázaro, otra vez. Y otra vez despierta Lázaro, su tercera vida. ¿Es una contradicción? No. La Biblia describe lo general, lo normal en el humano, ¿verdad? Mueres y ya. Pero si Dios interviene y te resucita, por supuesto que tú ya no caes en la categoría de morir una sola vez, ¿verdad? Porque eso es lo natural. La gente no resucita de forma natural, ¿verdad? Que Dios intervenga y haga que resucites, eso es cuestión de su soberanía. Y Él es libre para hacer lo que le plazca. Así que no hay ninguna contradicción. Pero podría alguno decir, oye, Elías no se muere, Dios dice que lo va a enviar, y luego hay una conexión con Juan el Bautista, quizás la reencarnación sí es bíblica. Sino que tiene que ver Juan el Bautista con Elías. Entonces, avancemos. Lucas 1, 18 al 25. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Pausa. No le cayó muy en gracia al ángel, ¿verdad? O sea, Zacarías, un ángel se presenta, te da información y no crees. ¿Por qué no crees? Si tienes la evidencia de que un ángel, algo sobrenatural, está delante de ti y te está diciendo lo que Dios dijo, ¿cuál es la parte que te parece no creíble después de la evidencia de que yo esté aquí en tu cara? Así que te vas a quedar mudo hasta que se cumpla. Cada que Zacarías se pusiera a pensar, ¿y si no? Se iba a acordar que no puede ser que no. ¿Por qué? Porque está mudo. Tiene un recordatorio constante de que lo que dijo Dios va a pasar y es tan seguro que va a pasar como que está mudo, ¿verdad? Así que Dios le da un recordatorio que no puede dejar pasar. No puedes hablar porque no creíste. Pero el hecho de que va a pasar es tan seguro como que estás mudo, ¿verdad? Versículo 21. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que ya había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Recordemos que aquí se especifica que ella era estéril, ¿verdad? Pero en aquel momento se asumía siempre que la mujer era estéril si la pareja no podía tener hijos.
Bajo la cosmovisión de aquel entonces, el hombre aportaba su semilla y la mujer era la tierra para que esa semilla diera fruto, que es el bebé. De manera que si aportas la semilla y esa semilla no da fruto, es porque la tierra es mala, porque la semilla ya está ahí. Así que en automático, si una pareja no podía tener hijos, decían, la culpa es de la mujer, porque ella no es fértil, no es tierra que permita que esa semilla germine y dé fruto. Ese es el contexto cultural, por eso en automático todas las mujeres eran las responsables de no poder tener hijos, aunque bien podría ser, no en este caso, ¿verdad? Pero bien podría ser que el hombre era estéril y aún así se culpaba a la mujer. No se entendía, por supuesto, la ciencia que hoy entendemos en cuanto a la fecundación, ¿verdad? Pero en este caso, como la Biblia afirma que ella era el estéril, pues ahí no tenemos duda, ¿verdad? Es palabra de Dios. Pero en los términos generales, siempre la mujer era considerada la estéril. Por eso, cuando una mujer estaba estéril, decía, Dios me ha castigado. Y es una vergüenza, porque la enfermedad o esta especie de discapacidad, en todos los sentidos de discapacidad, era vista como un castigo de parte de Dios por causa del pecado. Por eso era un acto vergonzoso que una mujer no podía tener hijos, porque se asociaba con la paga del pecado. Y bueno, nos registra entonces como Juan el Bautista es un milagro de Dios, ¿verdad? Y que aún desde el vientre de su madre ya había nacido del Espíritu Santo. Y luego si vamos a Lucas 1, 35 al 36, ya tienes al mismo ángel Gabriel hablando con María, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Entonces, si María recién acaba de concebir y Juan el Bautista está en el 6º mes, pues tenían la edad muy aproximada, ¿verdad? Se llevaban muy poquito. Y dice que su parienta Elizabeth, la palabra pariente aquí en griego, se traduce así como pariente o parecido. Parecido en el sentido de que son de la misma familia, ¿verdad? Se parecen. Ahora, ¿eran primos? ¿Quién sabe? ¿Primos directos de segundo, de tercero, de cuarto, quinto, sexto grado? No lo sabemos, pero estaban emparentados. Así que Lucas nos da muchísima información sobre Juan el Bautista, un hombre elegido por Dios para ser profeta después de 400 años de silencio. Después de 400 años de silencio, Dios va a hablar otra vez al pueblo. Regresemos a Mateo de nuevo, Mateo 3, versículo 1 al 6. En aquellos días, leo de nuevo, se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Así que hay una conexión entre el último versículo que leímos, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba, con lo que dice el versículo 2, él predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces su mensaje es arrepiéntanse, ¿verdad? ¿Qué implica este arrepentimiento? No está diciendo siéntete mal por tus pecados. Eso sería remordimiento. El arrepentimiento puede incluir remordimiento, pero no son lo mismo. Una persona puede haber cometido una falta grave y sentir remordimiento, pero no arrepentimiento. Remordimiento es lo que pasa cuando dices, hice algo malo y me siento mal por lo que hice. Pero eso no es arrepentirse. Arrepentirse no tiene nada que ver con los sentimientos. La palabra griega se debe traducir como cambiar la forma de pensar porque has estado cerca de algo o en contacto con algo. Arrepentirse es decir, ya no pienso igual. Por lo tanto, lo que hacía, ya no lo voy a hacer. Remordimiento es decir, me siento mal por lo que hice. Así que el arrepentimiento no tiene nada que ver con los sentimientos. Cambio mi forma de pensar, por eso ahora actúo diferente. Por eso tú puedes escuchar a alguien que se puso ebrio
y al día siguiente tiene lo que en México le llamamos cruda o la resaca, y dice, ay, no vuelvo a tomar. Y sí se siente muy mal y está plenamente convencido de que ya no va a tomar. Llega viernes y es quincena y se vuelve a embriagar. Dices, ¿qué pasó con lo que sentías? No, ya se me pasó. Ah, es que hay un remordimiento y se siente muy genuino. Parece que definitivamente ya no quiero volver a hacer lo mismo y que ya no lo voy a hacer, pero yo no he cambiado mi forma de pensar. Por eso, a la primera oportunidad, lo voy a volver a hacer. Por eso, muchachas, no le crean tan fácil al susodicho. Puede que sí se sienta muy mal por lo que hizo, pero eso no significa que está arrepentido. Muchachas, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Dice, no es que ella dijo que sí, que él sabe que está mal y que va a buscar a Dios. Si no nació de nuevo, no lo va a hacer. Por más que digas que mira estas lágrimas de arrepentimiento, ¿cuál lágrimas de arrepentimiento? No lloras para arrepentirte. El arrepentimiento se demuestra con hechos. ¿Qué está predicando Juan? Arrepiéntanse, ¿verdad? Y dice el versículo 6, a los que confesaban sus pecados, o sea, diciendo, sí, estoy mal, lo reconozco, y Juan no dije, a ver, vamos a hablar a solas, en privado tú y yo, no, estaba la multitud. Y quien pasaba y decía, reconozco que estoy mal, me arrepiento, entonces lo bautizaba. Esto implica que los que se arrepienten, es decir, los que se bautizaban, es porque se reconocían pecadores, ¿verdad? Versículo 3, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparan el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Dices, el profeta Gabriel mencionó a Malaquías, ¿verdad? El cumplimiento de la profecía de Malaquías. Ahora Mateo cita a Isaías, otra profecía. Vamos a Isaías 40, versículo 1 al 5. Dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Versículo 3, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Mateo dice, eso se cumplió cuando Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto el arrepentimiento. Dice el comentario de Helicots, la profecía, hablando de lo que dice Isaías 40, dice, esta figura que se muestra se extrae de las titánicas operaciones de ingeniería de los majestuosos constructores de caminos de Oriente. Pero la parábola no es difícil de comprender. O sea, está tomando como una analogía lo que se hacía para preparar los caminos. Cuando dice que los valles sean, quiero leerlo literalmente, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes. Un monte está en alto, el valle está abajo, ¿verdad? Dice, se levanten los valles y se allanan los montes y colinas, que queden al mismo nivel. Dice el comentario de Helicots, o sea, que los mansos, los valles, sean exaltados, los soberbios abatidos. Cuando dice, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, dice que las naturalezas ásperas deben ser suavizadas, los caminos equivocados deben ser enderezados. En esto consistía la preparación de los caminos. Entonces, tomando esta analogía, la profecía es que a los que se creen mucho, se les humille diciéndoles la verdad. A los humildes se les reconozca exaltándolos. Que los que están caminando por caminos chuecos, o sea, en desobediencia, se enderecen. ¿Qué es lo que predicaba Juan? Arrepiéntanse. ¿A quién se le predica el arrepentimiento? A todos, pero vamos a ver que hizo especial énfasis en humillar a los soberbios, a los que se enaltecían, o sea, fariseos y saduceos. Entonces, ¿se cumplió lo que decía la profecía de Isaías? Sí, en ese momento se estaba cumpliendo.
Y lo que dijo el profeta Malaquías también se estaba cumpliendo, aunque no entendemos muy bien todavía cómo es que Elías haría eso, pero es Juan el Bautista el que lo hace. Dice el versículo 4, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Esto indica que el origen de Juan es humilde, no se vestía con ropa fina. Así dijo Jesús en Mateo 11, versículos 7 al 10. Dice, mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Entonces, esto nos da información de Juan. Juan tenía un estatus económico pobre. Sabemos que Jesús, por la información que ya vimos de José y María, tenía también un contexto económico pobre. Y Dios escoge a estos pobres para hablarle a los más ricos, a los expertos en la ley. En el contexto, los pobres son pecadores y los ricos son justos y bendecidos. Así es como se veían las cosas en esos tiempos. Y tristemente muchos cristianos todavía piensan así. Que si tienes dinero es porque Dios te bendice. Y si no tienes es porque Dios te maldice. Juan el Bautista y Jesús son el claro ejemplo que eso no tiene nada que ver. Claro que podemos estar empobrecidos por ser negligentes, ¿verdad? Pero no puedes generalizar que si no estás en abundancia es porque Dios te está castigando. De hecho, la Biblia advierte fuertemente de las riquezas, acerca de las riquezas, el peligro de las riquezas. Escuché, no me acuerdo quién era, un predicador que decía que un cristiano sabio jamás buscaría las riquezas por sí mismo, después de leer todas las advertencias en contra de ellas, ¿verdad? Si tú quieres caminar bien delante de Dios y ves todas las advertencias sobre la riqueza, no estarías buscándola. Pero al parecer no somos tan sabios, ¿verdad? Sobre todo aquí en nuestra ciudad, que todo el mundo está buscando prosperar. Entonces, cuando Jesús dice que es más que profeta, ¿a qué se refiere? Bueno, es un profeta, o sea, habla de parte de Dios, pero es más, porque este es aquel que se había hablado que vendría justo antes de que se manifieste el Mesías. Así que no solo habla de parte de Dios como los otros profetas, sino que es una señal específica de que el Mesías ya está entre ellos y que no tarda en manifestarse. Es una señal adicional que ningún otro profeta tenía. Por eso es más que un profeta. Y cuando dice Jesús, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, vamos a Malaquías 3.1, porque esta es otra profecía, no la que mencionó el ángel Gabriel. Esta es otra profecía de Malaquías, Malaquías 3.1. El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Así que tenemos tres profecías, ¿verdad? La de Malaquías 4, la de Isaías y ahora Jesús cita la de Malaquías 3. Hay una enorme expectativa en Juan el Bautista, ¿verdad? Tres profecías asociadas a la misma persona como el que se mostraría o aparecería justo antes del Mesías. Y lo que predica Juan el Bautista es arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de Dios. Y cuando Dios reina, todo se hace con justicia. Todos los malvados van a ser castigados y todos los justos van a ser compensados. Así que el mensaje de Juan el Bautista debió ser muy escandaloso. Por dos cosas. Número uno, asegura que el reino de los cielos está cerca. Todas las profecías asociadas a la venida del Señor, decía Juan el Bautista, están por cumplirse. Pero hay otro factor, dice versículo 5, acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. De aquí podemos concluir sin dudas
Y el bautismo era otorgado una vez que confesabas tus pecados. Ahora, no es el mismo bautismo que los cristianos, ¿verdad? El bautismo de Juan es reconoce que eres pecador porque el reino de los cielos está cerca. Porque la profecía dice que debes humillarte para preparar la venida del Señor. El bautismo en Cristo es un símbolo del nuevo nacimiento. Claro que está implícito el arrepentimiento, porque solo los que han nacido de nuevo tienen que bautizarse, pero no es lo mismo en cuanto al motivo. Así que se parece el bautismo de Juan, pero en ninguna manera es como el bautismo nuestro. Mateo 3, 7 al 10. Dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Eso es lo más radical de Juan el Bautista. Para empezar, ¿a quién le está hablando? A los judíos, ¿verdad? ¿Y qué le está diciendo a los judíos? Sobre todo a los expertos en la ley, a los más estrictos en obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué les dice? Camada de víboras. ¡Qué valor! Camada de víboras. ¿Quién es el que dice eso? Un pobre que vive en el desierto, ¿verdad? Que no tiene credenciales para andar enseñando la palabra de Dios, porque solo aquellos que habían sido instruidos, de acuerdo a la costumbre, a los pies de un maestro, podían tener autoridad para enseñar. Tenían que tener muchísima preparación y credenciales para poder enseñar la palabra. Y Juan el Bautista sale del desierto y se pone a decirle a los expertos que son unas víboras. ¿Te imaginas el conflicto? Ahora, sabemos que había mucha hipocresía en el sistema, ¿verdad? Pero nadie se atrevía a decir nada. Llega Juan el Bautista y les da duro a la cabeza a los expertos. Eso creo yo genera simpatía con todos los demás, ¿verdad? Como que, ándele, qué bueno. Era justo, ya era necesario que alguien le dijera. Sí, pero acuérdate que existía el concepto del Sanedrín. ¿Se acuerdan de dónde viene la idea del Sanedrín? De cuando Moisés le dice a Dios, ya mátame, ya quítame la vida, yo ya no quiero vivir, este pueblo es insoportable. Y Dios le dice, no te voy a quitar la vida, pero voy a poner el mismo espíritu que está en ti en otros 70 ancianos, para que lleven la carga junto contigo. Así que Dios derrama su espíritu sobre los ancianos, no necesariamente de edad, sino que eran líderes del pueblo. De manera que Moisés no lleva la carga él solo, sino que se reparte. Bueno, se supone que eso se mantuvo hasta estos tiempos. Y tienes al Sanedrín, a las personas que Dios ha dotado de su Espíritu Santo para guiar al pueblo. Y a ellos se les dice víboras. ¿Y quién les está diciendo víboras? Un ignorante del desierto. ¿Por qué digo que es ignorante? Porque no fue capacitado por el sistema. Así que los que tienen credenciales dirían, ¿quién es este? ¿Cómo se atreve a juzgarnos cuando es un ignorante? ¿Me explico? Y los que no son estudiados, pero que ven que hay problemas en el sistema, pues me imagino que tienen a Juan Bautista como su líder, ¿verdad? Dales duro. Es más, yo nomás iba a ver qué les decía. No sé si te identificas. Cuando ves personas que se creen mucho, y lo peor es que son mucho, o sea, porque hay gente que se cree mucho y no es nada, ¿verdad? Hay gente que se cree como si tuviera mucho dinero y no tiene. Y dices, es una contradicción con patas. Quiere vestirse como si tuviera y en realidad no tiene. Dices, pobre. Pero hay quienes son bien presumidos y tienen. ¿Y a esos qué les dices? Pero llega alguien que los pone en su lugar y hasta te da gusto, ¿o no?
Ándele. Amén, amén. Porque no hay nada que tú puedas decir, pero sabes que están mal. Pero tiene que venir alguien que los ponga en su lugar. Imagínate las multitudes al escuchar que Juan, entre comillas, un ignorante, no tiene credenciales, no tiene dinero, no fue instruido por ninguno de ellos y les dice, son unas víboras. Yo creo que fue todo un revuelo, ¿verdad? Ahora, les dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Frutos que demuestren arrepentimiento. A los expertos en la ley, a los más estrictos en obedecerla, les dice, lo que ustedes están haciendo es falso. No están arrepentidos. Eso era lo más radical, ¿verdad? No nada más a los fariseos y saduceos, sino a todos los judíos. Arrepiéntense para que los bautice. Pero en el contexto cultural, el bautismo en la ley de Moisés tenía fines específicos. Por ejemplo, bueno, si tomas la palabra bautismo, en griego es sumergirse. Está hablando de sumergirte en agua. De ahí que nosotros sostenemos la idea de que bautizarse no es aventarte gotitas en la cabeza o un chorrito de agua en la cabeza, sino sumergirte en el agua. Entonces, para bautizarse, según la ley de Moisés, había ciertos criterios. Número 1, eras un sacerdote y vas a ser consagrado como sacerdote, te tenías que bañar. Lo mismo que el bautismo. Era una limpieza externa y muy necesaria, ¿verdad? Casi nunca se bañaban. Se tenían que limpiar externamente, que simbolizaba que internamente estaban apartados para Dios y eran entonces consagrados como sacerdotes. Otros que tenían que bañarse eran los leprosos. Si tenías lepra y había evidencia de que se te estaba quitando la lepra, acudías con el sacerdote, te examinaba, el sumo sacerdote te examinaba y te daba otro tiempo más. Si avanzabas en el tiempo y se te iba quitando, decían, excelente, ahora báñate y puedes integrarte de nuevo al pueblo. Otra vez la misma esencia de limpiarte con agua. Pero en estos tiempos, para todos aquellos gentiles, o sea, que no eran descendientes de los de Israel, que querían ser parte del pueblo de Dios, les decían, tienes que bautizarte, tienes que bañarte, tienes que sumergirte en agua para que puedas ser aceptado con los israelitas. Así que en ese momento del tiempo, si no tenías lepra y si no eres un sacerdote que va a ser consagrado, la única razón por la que te tenías que bañar era porque eras un gentil y querías ser parte del pueblo de Dios. Y Juan el Bautista le dice que se bañen, ¿a quiénes? A los israelitas. ¿Cómo? Si ellos se supone que son el pueblo elegido de Dios, ¿por qué Juan quiere que lo que se le pide a los gentiles lo hagan los israelitas? Ese es el segundo factor. Le dijo todas sus verdades a los hipócritas y a todos les decía que se vieran iguales a un gentil, que no haya diferencia entre ellos y los gentiles, que tenías que arrepentirte, por consecuencia, bautizarte. Y dices, a ver, 400 años sin que se diga nada, y aparece este hombre diciendo que todos los israelitas son iguales a los gentiles. Es un mensaje muy controversial. Y sobre todo uno que pondrías en duda. Dios nunca dijo eso. No hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento que Dios haya generalizado de esa manera. En la ley de Moisés tampoco aplica que todos se tienen que bañar o bautizarse para arrepentirse. Es algo nuevo. Así que es complejo determinar qué onda con Juan el Bautista. ¿Su mensaje viene de Dios o no viene de Dios? Porque no hay ningún antecedente de lo que él pide. Versículo 9. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. ¿A qué se refiere? Que sea el argumento de los judíos. Nosotros no somos como los gentiles, que somos hijos de Abraham. O sea, dicen, yo vine a este mundo especial, único y diferente.
¿Por qué? Porque yo desciendo de Abraham. Todos los demás son gentiles porque no nacieron en la misma condición en la que yo nací. Lo que está diciéndoles Juan, eso es cuando dicen el argumento, nadie podrá alegar, tenemos a Abraham por padre, dice, porque les digo que aún de esas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Está diciéndoles algo que después el apóstol Pablo profundiza y explica con más detalle. Está diciendo, mira, piénsale bien, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 1, 2, 7. ¿Alguien está de acuerdo en que tuvo 7? Y Anachis, Ismael, Isaac, ¿y los otros 5? ¿Alguien piensa que tuvo 2 nada más? Ya no quieren decir. No, sí tuvo 7. Ismael, Isaac y los otros 5, después de que se murió su esposa. Porque a diferencia de Zacarías, todo parece indicar que Zacarías fue una sola ocasión, ¿verdad? Dios habilitó su cuerpo para que en esa ocasión pudiera tener un hijo. Pero Abraham le dejó la capacidad. Ya estaba muy viejo Abraham. Se muere Sara y se vuelve a casar y sigue teniendo hijos. Entonces, de todos los hijos de Abraham, ¿cuáles eran los herederos a la promesa? Solo los que vienen descendencia de Isaac. Y ellos dicen, somos hijos de Abraham. Dice, no me vengas con ese argumento, porque no todos los hijos de Abraham son herederos de la promesa. Es más bien los que han sido elegidos. Y de eso Pablo después aborda con profundidad. Así que les está enseñando a todos, incluyendo a los maestros de la ley, que han interpretado mal la escritura. Pero ¿qué credibilidad tiene un pobre que vive en el desierto? ¿Me explico? Yo sé, nosotros sabemos que no tiene nada que ver tu condición social con la verdad. Aun cuando un borracho te dice tomar es malo, te está diciendo la verdad. O dice, no, chacho, bien borracho, no tomes. Ya, estás todo borracho, ¿cómo te atreves a decirme eso? No te creo. El que está razonando mal eres tú. Porque la verdad es la verdad, independientemente de quién la diga. ¿Verdad? Entonces Juan el Bautista está hablando con la verdad y les está dando una seria lección a todos los israelitas, especialmente a los expertos en la ley. Versículo 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Aquí les está diciendo qué tan cerca están de que sean juzgados por Dios. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué significa eso? Cuando tú quieres cortar un árbol, ¿qué haces? Pues le doy hachazos, si no tengo para una sierra eléctrica, ¿verdad? Le doy hachazos hasta que lo tumbo. Sí, pero va a volver a crecer, ¿verdad? Aquí dice, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Si tú tienes tierra y quieres maximizar tus ganancias, quieres puros árboles que den mucho fruto. ¿Qué pasa si un árbol no da buen fruto? ¿Cómo lo cortas? No nada más lo cortas así y ya, porque necesitas ocupar ese espacio para poder tener un árbol que sí dé fruto. Entonces, ¿cómo cortas esos árboles que ya no quieres ahí para poder usar ese espacio? Primero tienes que cavar para llegar a la raíz y luego ahí talas. Dice Juan, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Eso da la sensación de urgencia. Ya está acabado todo, ya encontraron tu raíz, ahí está el hacha lista. Lo único que falta es que seas cortado. O sea, es un mensaje urgente. Arrepiéntete. ¿Te arrepientes? Te bautizo. Es un mensaje que humilla a todos los israelitas. Principalmente a los exaltados, autoexaltados, fariseos y saduceos, pero humilla a todos los israelitas diciéndoles, no hay diferencia entre ustedes y cualquier gentil. Están igual de cochinos. Y eso es ofensivo para los israelitas. Así que no creas que Juan el Bautista era simplemente como bien visto, ¿verdad? Porque les decía a todos sus verdades y no hay referencia de lo que él decía en la Escritura. El pueblo obviamente tiene que entrar en confusión. ¿Le creemos o no lo creemos, verdad? Lucas nos da más información. Lucas 3, versículos 7 al 18.
Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víbora, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado en el fuego. En eso coincide con Mateo, ¿verdad? Pero luego dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Versículo 16, yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene la aventadora en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y les anunciaba las buenas nuevas. Bueno, ¿a qué se refiere con esto de que tiene el aventador en la mano para limpiar su era? Bueno, cuando cosechabas el trigo, lo ponías en un montón y se revuelve con paja. El proceso de filtrar el trigo sería muy tardado si agarras trigo y le quitas la pajita. Otro trigo y le quitas la pajita, nunca acabas. ¿Qué es lo que hacían? Tomaban una especie de tridente y lo aventaban al aire. El viento se lleva la paja y el trigo por su peso cae en el mismo lugar, de manera que lo limpias mucho más rápido. Y toda la paja que se está llevando el aire se acumula en un montón y la queman. Y eso es lo que Juan el Bautista dice, ya no tarda en llegar el que los va a juzgar. Así que la gente tiene que tomar una decisión en ese instante, porque no tarda en manifestarse el Mesías. Juan también registra esta expectativa. Juan 1, 19 al 28. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Fíjate lo que nos dice Juan, nos ilustra el punto, la reacción de los que saben, la reacción de los que tienen credenciales, la reacción de los que son pudientes. Van a preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? ¿Por qué le preguntan eso? O sea, llegar a tener las credenciales de ellos implicaba muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero. Solo siendo muy adinerado podías llegar a tener las credenciales que ellos tienen. Y se sentían los elegidos por Dios para la tarea, porque tener dinero significaba que eras justo. Entonces dicen, nosotros aquí somos los más justos de todos. Juan anda diciendo que nosotros estamos mal. Nosotros somos esto, todas mis credenciales, mira. Como decía el apóstol Pablo, que se jactaba de sus credenciales, en instruido en los pies del sumo sacerdote Gamaliel, maestro en la ley, aventajaba a todos sus contemporáneos, eso era motivo de orgullo. Entonces dicen, ¿quién es este pobre que vive en el desierto que dice que estamos mal? Así que manden a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Qué significa esa pregunta? Que Juan dice, me llamo Juan, mucho gusto. No, o sea, ¿cómo te atreves, don nadie, a hacer eso que estás haciendo? ¿Se fijan? Versículo 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? O sea, no eres nadie, compadre. ¿Eres el Mesías? No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿qué? Cállese. Cállese, no es nadie. ¿Se entiende? Dinos quién eres para decirle a los que nos enviaron. ¿Quiénes los mandaron? El Sanedrín. Los que tienen al espíritu de Moisés para guiar al pueblo. ¿Te fijas? Es un reto descarado de dejar en evidencia que Juan es un don nadie.
Versículo 22 de nuevo, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien nosotros no conocéis. Creo que puse la Reina Valera 60, ¿verdad? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Así que, ¿cuál es la respuesta de Juan? Yo no soy como ninguno de ustedes, pero yo soy el que Dios dijo que enviaría justo antes del Mesías. Ahora, eso es un argumento que van a decir, no, está bien, ¿nomás hubieras dicho eso? Por supuesto que no le van a creer, ¿verdad? Eso dices tú. O sea, si imagínate que viene alguien que dices, trata de ponerte en el lugar de los preparados, y es un error que es muy fácil cometer. Cuando dicen, oye, yo creo que la Biblia dice esto. Ay, chiquitito, ¿cómo que tú crees? ¿A poco sabes leer griego? ¿Eh? ¿No? ¿Hebreo? ¿No? ¿Mínimo usas alguna concordancia? ¿No? ¿Vas a árbol plantado? No. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú para venir a decirme lo que debo de hacer? Es muy fácil caer en el error del fariseo y del saduceo cuando sientes que tú tienes capacidades y credenciales y habilidades que indican que tu interpretación es la correcta, cuando eso no tiene nada que ver con la verdad. ¿Verdad? Es más, la Biblia afirma que Dios ocultó su sabiduría de los sabios. Aguas con pensar que porque tienes credenciales, una vez me tocó escuchar a una persona que dice, yo soy pastor, yo no veo tu iglesia, aquí está mi papel, pastor. Fuiste en un instituto y te graduaste como pastor. Y él piensa que eso es ser pastor. Que un grupo de personas dijeron, te pusimos unos exámenes, te enseñamos, y dijimos, nos gustó tu calificación, ya eres pastor. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Verdad? Así que abusados. Ni te pueden menospreciar porque no tienes credenciales, ni puedes menospreciar porque tú tienes. Dios puede usar a quien le plazca. Y la verdad no depende de quién la dice. La verdad debe ser analizada independientemente de quién la dice. Entonces, respuesta de Juan el Bautista, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Cuál profeta? ¿De qué hablan? Deuteronomio 18:15, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él lo escucharás. No se ha cumplido, bueno, en ese momento del tiempo no se había cumplido esa profecía. Y dice, a ver Juan, ¿eres tú el Mesías? No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta que dijo Moisés? No. Entonces, cállese. No ande diciendo esas cosas, no ande bautizando a nadie, porque a ti nadie te ha dado permiso de hacer esas tonterías. ¿Se entiende la presión que están ejerciendo? Pero si vamos a Mateo 17, 10 al 13, dice, entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Fíjate bien la pregunta de los discípulos. Dejan en claro que no se acuerdan o no han sabido de Malaquías, ¿verdad? Porque Malaquías, en su capítulo final, en sus 2 versículos finales, dice que Elías sería enviado. Y ellos dicen, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Versículo 11, sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús dice esto después de que Juan fue decapitado. Y Jesús dice, Elías viene. O sea, ya vino y no lo reconocieron.
Pero van y le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú eres Elías? Y él dice que no. Pero los discípulos dicen que Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías. ¿Tenemos una contradicción? ¿Era Juan el Bautista Elías o no? Le preguntabas a Juan el Bautista y decía, no. Y Jesús dijo, sí, él era. ¿A quién le hago caso? No vas a decir, no, pues a Jesús, porque Jesús es Dios. Si la Biblia tiene una contradicción, entonces ya no es palabra de Dios, ¿verdad? No se trata de que tomes bando. Yo prefiero creerle a Jesús. No, el mismo Espíritu Santo inspiró todo lo que estamos leyendo, así que no se puede contradecir. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Era Elías o no era Elías? A ver, ¿Juan el Bautista mintió cuando dijo, no soy Elías? No, no mintió. Cuando Jesús dijo, Elías era Juan el Bautista, o sea, ya vino y no lo reconocieron, Jesús mintió tampoco. ¿Cómo puede ser que los dos digan la verdad? Lucas lo aclara. Lo leímos, Lucas 1, versículos 16 y 17. Está hablándole a Zacarías con respecto a Juan el Bautista que aún no nace, ¿verdad? Dice, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Aquí está el sentido de la profecía. Cuando dice la Escritura, Malaquías 4, 5 al 6, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a la tierra con destrucción total. El ángel Gabriel le reveló a Zacarías el sentido correcto de esa profecía. ¿Qué significa que enviaría al profeta Elías? ¿Que Elías reencarnaría? No. ¿Era posible esa interpretación? Sí. Era posible decir que Dios regresa a Elías, porque no se murió. O aún si se murió, pues lo regresa otra vez. Era una interpretación posible, pero equivocada. Porque el verdadero sentido del cumplimiento es lo que dijo el ángel Gabriel. Irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Dice, entonces no reencarnó, pero ahora Elías en su espíritu. Tampoco. Acuérdate que espíritu es viento. Y puede hacer referencia a un ser inmaterial, pero también puede hacer una referencia a una intención. Ahí viene Navidad y va a haber algunos con el espíritu navideño y no significa que están endemoniados, ¿verdad? Sino que traes ya esa intención de decorar tu casa y que el pino y lo que sea, y que ya sé que muchos van a generar conflictos con eso. Pero no es el tema. El espíritu y el poder de Elías. O sea, ¿se acuerdan que cuando Elías, Dios se lo llevó, Eliseo dijo, quiero una doble porción de su espíritu? ¿Y qué hizo Dios? Le dio la misma capacidad que le había dado Elías. Se le dio lo sobrenatural a Eliseo, pero para que llevara al pueblo a Dios. A Juan el Bautista no se le dio poder sobrenatural, pero sí el hacer que se reconcilien como Elías lo hizo al evidenciar a los profetas de Baal. Entonces, Juan mintió cuando él dijo que él no era Elías. Dijo la verdad porque él no es Elías, ¿verdad? No es Elías reencarnado, él es Juan. Y cuando Jesús dijo, Juan, ese es Elías, tampoco mintió, porque está hablando del sentido correcto de la profecía. Con el mismo espíritu y poder que Dios concedió a Elías para reconciliar al pueblo. Y eso es lo que Juan el Bautista está predicando. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Así que no es una contradicción. Juan dijo la verdad y Jesús dijo también la verdad. Pero esto pone en evidencia que estamos ciegos para interpretar las profecías. ¿Verdad? Porque hasta que no se explique el verdadero sentido de la profecía, no hay forma de saberlo. ¿Verdad? No hay forma de saberlo. Entonces, con todo este contexto sobre quién es Juan el Bautista, llega el punto del bautismo de Jesús y es muy breve lo que la Biblia dice del bautismo de Jesús, súper breve. Mateo 3, 13 al 15. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le confesó Jesús.
Entonces Juan consistió. Aquí hay un conflicto. Juan entra en conflicto. ¿Por qué entra en conflicto Juan? Dice, a ver, viene Jesús, de quien Juan, ahorita lo vamos a leer, Juan el Bautista más adelante dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el contexto de la ley de Moisés, el Cordero debe de ser sin defecto. Si Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso hace que necesariamente Jesús es sin pecado. Y si Jesús no comete pecado, ¿por qué se bautiza? El bautismo de Juan era para arrepentimiento de los pecados. Y Juan el Bautista ve que llega Jesús y que se quiere bautizar y dice que trató de disuadirlo. ¿Qué onda con Juan? Fíjate bien, Juan sabe que está el Mesías delante de él y que se quiere bautizar. Y Juan dice, Jesús, estás mal. Fíjate la contradicción de Juan el Bautista. Le dice, Jesús, estás mal. Tú deberías bautizarme a mí porque soy pecador, pero tú no pecas. No puedes bautizarte, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Estás mal al querer bautizarte porque tú no tienes pecado. Pero Juan no se pone a pensar que al momento de decir que Jesús no entendió bien, ya está pecando. ¿Me explico? El simple hecho de que Juan le diga, oye Jesús, no es así, te equivocaste, no entendiste, tú no tienes que bautizarte, ¿eh? Esto es para los que pecan. Déjame te lo explico más despacito, ¿eh? A los que pecan se bautizan. Tú no pecas, tú no te bautizas. ¿Qué pasa en la mente de Juan que cree que puede instruir al Señor? Está echando de la mano a Jesús, pues según él, ¿verdad? Déjame le echo la mano a este pariente mío que no está entendiendo de qué se trata este asunto. No, ¿qué te pasa, Juan? Hay una muy buena razón que no estás entendiendo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Hagámoslo. Como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. O sea, no le explicó. Esto es lo correcto. Confía en mí. No le dio una explicación. Quiero que te imagines la escena. Están pasando a bautizarse. ¿Entraban en bola o por turnos? No lo sé, pero confesaban sus pecados. Imagínate que dice, a ver, pasan los siguientes y van. Están todos viéndolos. No, pues sí. No, pues sí, he pecado. Y pues aquí estoy, ¿verdad? Ustedes también, todos ustedes también. Porque es vergonzoso, ¿me explico? Eso lo hacen los gentiles, que son gente cochina, que quiere formar parte del pueblo de Dios. Yo soy un israelita que estoy diciendo estoy igual de sucio que los gentiles, así que no es algo que me dé orgullo. Y estoy pasando y decir, pues vamos a bautizarnos, ok. Pues rápido, ¿no? 1, 2, bautizas y sales. Y viene Jesús, y ahí está la gente. El diálogo entre Juan y Jesús, ¿cómo es? Jesús, no es así. Tú no tienes que bautizarte. ¿Tú crees que Jesús dice, espérate, déjame te explico, vamos a los profetas? No, es algo que está sucediendo ahí enfrente de todos y Juan tiene el conflicto. Este es el Mesías y no entiende. ¿Se entiende? Juan está convencido que Jesús no entiende. Y Jesús le dice, hagámoslo así. Conviene que hagamos justicia, dice la Reina Valera 60. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan consintió. ¿Entendió? No. Confió. Pero no entiende cómo es que el Mesías se bautiza como si fuese un pecador. Si se supone que él no tiene pecado. Esto es muy importante comprenderlo. ¿Por qué se bautiza Jesús? Pero en ese conflicto interno, no ha sido manifestado Jesús como el Mesías, ¿verdad?
no ha hecho nada público que lo identifique como el Mesías. Juan es el único que sabe en ese momento que él es el Mesías. Así que el bautismo de Jesús no llama la atención de nadie, porque muchos acudieron a bautizarse, pero Juan el Bautista sí tiene un conflicto interno. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando Jesús se bautiza? Mateo 3, 16 al 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo. Y él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. En ese momento el conflicto de Juan el Bautista tuvo que calmarse, porque está viendo una evidencia de la Trinidad. El Padre hablando, el Espíritu Santo sobre Jesús y Jesús, los tres al mismo tiempo. Y una voz del cielo, que no nada más oyó Juan, sino los presentes. Este es mi Hijo amado. Así que Juan sabe que es correcto, pero no entiende por qué. Y vamos a ver que más adelante vuelve a dudar Juan y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿tú eres realmente el Mesías? Cuando Juan tuvo esta evidencia sobrenatural que indicaba sin lugar a dudas que Jesús es el Mesías. Si Juan el Bautista, nacido de nuevo antes de nacer, elegido por Dios y concebido sobrenaturalmente porque le dio las energías a ambos padres, si él duda, ¿qué nos queda a nosotros? Que no hemos visto lo que él ha visto, lo que él ha visto, lo que él vio. La duda en la carne es inevitable. Siempre te vas a encontrar con cosas que no entiendes. Pero el hecho de que no la entiendas no significa que no tiene respuesta. ¿Verdad? Por eso ante la duda, investigamos, preguntamos. Quizás yo no sé, pero hay alguien que sabe. Entonces, pregunto, ante la evidencia de que no estaba haciendo Jesús nada malo y que no tiene pecado y que el Padre deja en evidencia que es su Hijo y se complace en él, o sea, es una confirmación de que no tiene pecado porque Dios no se complace en los pecadores. La pregunta es, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué? No lo necesitaba. Juan 1, 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto, como Juan no menciona específicamente el bautismo de Jesús, muchos consideran que esto sucedió cuando Jesús apenas se acercaba a bautizarse. O sea que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo antes del conflicto de decir, oye Jesús, tú no debes de bautizarte. Porque vio que venías a él. Dice, el día siguiente, del contexto que está narrando Juan, vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto nos debe ayudar a entender un poco más el conflicto de Juan. Juan acaba de decir, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ve que entra el agua y dice, ¿qué? ¿Qué acaba de decir? Que es el Cordero de Dios que quita el pecado, o sea, que no tiene pecado. Y viene a bautizarse. Juan ya está en problemas, incluso con la multitud, ¿verdad? ¿Lo vas a bautizar, Juan? ¿No dijiste que era el Cordero de Dios? Pero Dios le resuelve ese conflicto a Juan, dándole evidencia sobrenatural de que es efectivamente el Hijo de Dios. Entonces respondamos, ¿por qué se bautizó Jesús? Por lo que dijo, es necesario cumplir con toda justicia. ¿A qué se refiere? El inicio del ministerio de Jesús. Este bautismo podemos considerarlo como el momento en el que fue ungido, el equivalente al sacerdocio. El sacerdote se tenía que bañar, se tenía que poner vestiduras especiales y se derramaba aceite sobre él. Entonces entraba en funciones. Con Jesús no hubo nada de eso físicamente, ¿verdad? Pero el día en que él empieza su ministerio, se baña y el Espíritu Santo
se posa sobre él, lo que simbolizaba el aceite en los sacerdotes y en el Antiguo Testamento, y es el Padre quien dice, este es mi Hijo amado. Ese es el momento de la unción de Jesús, aunque no se parece ni se hizo de forma oficial conforme a la ley de Moisés. Pero ese es el momento en el que Jesús inicia su ministerio. Y es el momento en que Juan recibe la evidencia, que aunque no entiende, efectivamente lo que se hizo es lo correcto. Y lo primero que Jesús deja en claro es que él tiene que portarse como si fuese pecador sin serlo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en Jesús y pensamos en la crucifixión, decimos, Él pagó nuestra deuda, ¿verdad? La Biblia es clara, Él pagó la deuda. Por eso yo ya no le debo nada a Dios, pero eso no me hace a mí justo, ¿verdad? Si Dios cancela mi deuda, excelente, gracias, pero si me deja seguir, voy a volver a endeudarme, ¿verdad? Porque sigo siendo un pecador. El hecho de que Jesús pague mi deuda no significa que yo ya estoy en paz con Dios, porque sigo siendo un pecador. Aunque ya no debo nada, déjenme tantito y voy a volver a pecar. Así que no se resuelve el problema de la humanidad con el hecho solo, único, de que Jesús haya muerto, porque sigo siendo un pecador. ¿Cómo resuelve Dios eso? Acuérdense, lo estudiamos hace meses, el concepto de doble imputación. Jesús no solo pagó nuestra deuda, vivió la vida que nosotros no podemos vivir. La Biblia nos enseña que Él cargó con nuestro pecado, pero que Él nos ha regalado su justicia. Jesús es nuestra justicia. ¿Qué significa eso? Que las dos cosas son indispensables para la salvación. Cancelar la deuda y hacerte justo. Pero ¿cómo puedo ser yo justo? Lo que la Biblia enseña en términos de contabilidad, la palabra griega tiene que ver con contabilidad, es mi deuda pasa a Cristo. Él la paga, soportando la ira de Dios sobre él. Y toda la vida perfecta que vivió Jesús es puesta a mi cuenta, como si yo hubiese sido justo. De manera que la obediencia de Cristo se divide en dos tipos, la obediencia pasiva y la obediencia activa. ¿Cuál fue la obediencia pasiva? Que como cordero no abrió su boca cuando lo llevaron al matadero. Soportó cada maltrato, cada abuso, cada golpe, todo lo soportó sin quejarse. Esa es la obediencia pasiva de Cristo. Lo soportó todo sin quejarse. La obediencia activa es toda la justicia que él vivió. Cumplió perfectamente toda la ley sin pecar. Y así es como Dios resolvió el problema de sus elegidos para salvación. Es imposible que yo pueda estar de pie ante Dios aunque no le deba nada, porque soy un pecador. Pero ya no soy de naturaleza pecaminosa. Soy un híbrido extraño hasta que llegue la resurrección, porque me ha declarado inocente y me ha dado su Espíritu Santo, aunque mi cuerpo sigue sujeto al pecado, pero me ha hecho justo. El nuevo nacimiento implica que mis motivaciones cambian, mis deseos cambian. Ahora me complace, me deleito en hacer lo bueno, cosa que antes aborrecía. Cristo dice, es necesario que cumpla con toda justicia. ¿Por qué? Porque es nuestro representante. Es nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Así como es Él, Dios nos ve a nosotros. Así como nosotros llevamos la imagen de Adán, pecó, cae bajo maldición, ahora es incapaz de dejar de pecar, heredamos lo mismo. Tal Adán es, así somos nosotros. Jesús es el nuevo Adán. Y Dios dice, tal cual es Jesús, así te veo a ti. Por eso Jesús tenía que vivir una vida perfecta, además de padecer por nuestra causa. Doble imputación. Mi pecado es puesto en Él, su justicia es puesta en mí. Jesús le deja claro a Juan el Bautista, aunque no entiende, esto no se trata de si yo peco o no, esto se trata de representarlos a ustedes. Y puesto que ustedes son pecadores, me bautizo como si fuese uno de ustedes.
para cumplir todo lo que ustedes debieron haber cumplido, pero no pueden. Para que cuando mi vida llegue a sus últimos días, toda mi justicia pase a ser tuya y todo tu pecado lo habré pagado como si fuese mío. Por eso es fundamental comprender el bautismo de Jesús, porque es la forma en la que Dios resolvió el misterio que estuvo oculto, cómo un Dios justo puede declarar inocentes a los pecadores por medio de un segundo Adán. ¿Se entiende? Así que ya no hay condenación para nosotros. ¿Quién puede evitar que nos salvemos? Si Él pagó mi deuda y su justicia es mía, ¿quién puede contra mí? ¿Quién puede evitar que en el día en que Jesús regrese, yo resucite para gloria? El apóstol Pablo es muy claro: ni principados, ni potestades, ni autoridades de las tinieblas, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada me separará del amor de Cristo. Y hay quienes dicen, pero yo sí puedo. Si yo ya no quiero nada con Dios, ya, nada es nada, ni tú. Y si yo me quiero rebelar, inténtalo. La Biblia dice que Dios azota y disciplina a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? ¿Te rebelas? ¿No quieres hacer lo que Dios dice? Dios no va a decir, Hernán, pues yo te quería salvar, pero tú no quieres. No, denle su merecido a Hernán. Dejen que se dé una buena revolcada en el lodo, que empiece a sufrir por todo lo que hizo. Y luego que sufra las consecuencias de sus decisiones, a ver si le quedan ganas de seguir haciéndolo. Y ahí venimos, perdóname, Señor, locamente hice, no me entregues a mis deseos. De hecho, en eso consiste nuestra esperanza. Fíjate, la Biblia dice que somos la novia de Cristo, ¿verdad? La iglesia es la novia de Cristo. ¿Te imaginas? Este ejemplo lo escuché de un matemático que se llama John Lennox. Ilustraba el asunto de la novia de Cristo. ¿Tú crees? Dice él que él está casado, obviamente ya sus hijos están casados también. Y él decía, ¿tú te imaginas que cuando yo conocí a mi esposa, fue y le dije, mira, ¿cómo estás? Yo me llamo John, en el caso de él, ¿verdad? Yo podría poner de ejemplo a mi esposa. Imagínate que yo me la encuentre y digo, ¿cómo te llamas, muñeca? Yo soy Hernán. Y podría ser mi novia, si cumples con estos requisitos. Y le doy la lista. Aquí está. Okay, bañarse todos los días, preparar la comida, asear la casa y mantenerla siempre limpia, proveer indefinidamente de apapachos y cariños, y decirle, si cumples esta lista, puedes ser mi novia. Pero si un día dejas de cumplirla, te corto. ¿Cómo ves? ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué creen que me hubiera dicho? Oh, muchas gracias, Hernán, por la oportunidad. Espero no defraudarte. Sácate de aquí, ¿qué te pasa? Loco. ¿Verdad? ¿Tú crees que Dios hizo eso con su iglesia? Oye, mira, tengo un plan maravilloso para ti. Si cumples esto, en el momento en que no lo cumplas, te me vas. ¿Es eso lo que Jesús hizo por su novia? ¿En qué consiste el matrimonio? Juro, delante de Dios, que voy a estar contigo, a pesar de las circunstancias, en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Eso es una garantía o una posibilidad de que puedas permanecer siendo la esposa. Y la Biblia dice que nos ha dado su Espíritu Santo como las arras de la promesa, la garantía, el depósito que asegura que el pago será concretado. Dios no te dio una lista de cosas para que seas su pueblo y queda en veremos si las cumples o no las cumples. Él pagó tu deuda
y te hizo perfecto delante de Él. Y lo que te dices, ahora tus días en esta vida, dámelos a mí. Voy a usarte para llevar mi evangelio. Voy a usarte para que seas luz en las tinieblas. Tienes que hacer lo correcto. Tienes que hacer lo recto. Porque yo te lo pido. Los cristianos obedecen a Dios por gratitud, no para ganarse su salvación. Porque eso ya fue asegurado. ¿Se entiende? El bautismo de Jesús deja en evidencia que Él debía ser nuestro representante en todo. Y la excelente noticia es que Él fue perfecto en todo. Por eso los cristianos vemos con seguridad el día en que regrese. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestras rebeliones. Yo no creo que Dios me va a desechar porque me equivoqué. Me preocupa que me va a disciplinar. Pero no está en juego mi salvación. Es algo seguro. Así que más vale ahorrarme la disciplina. Y si me pongo necio, me va a disciplinar, pero jamás me va a abandonar. Ahí está nuestra esperanza. ¿Tienes días difíciles? Él está contigo. No cambia de opinión. Es un asunto arreglado. Sopórtalo. Hay días buenos y hay días malos, dice la Biblia. Los dos vienen de parte de Dios. Sopórtalo. De eso se trata. Aguanta, resiste, haz lo correcto. ¿Te equivocas? Arrepiéntete. Ruégale a Dios que te cambie. Sigue haciendo lo justo. Sigue haciendo lo que es bueno a los ojos de Dios. Habla de Dios a todo el que puedas. Aprovecha todo momento oportuno. De eso se trata la vida cristiana. Hasta que tu Señor regrese. Y la Biblia es clara. Bienaventurado el siervo, que cuando su Señor regrese lo encuentre trabajando. ¿Entiendes en qué consiste el cristianismo? En entender que nuestro representante ya hizo todo. Consumado es, dijo Jesús. Consumado es. Por eso, el cristiano debe vivir agradecido. Así que hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. El bautismo de Jesús es fundamental que entendamos porque era necesario. Y después, acto seguido, viene la tentación. Es Dios quien lleva a Jesús para ser tentado. Y hay mucha información que analizar. Si Dios lo permite, lo veremos el próximo domingo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar. Piensa seriamente, si Dios te llama a cuentas ahora, ¿tu vida refleja lo que estamos aprendiendo? Puedes darle un análisis en tu vida y decir, me he enfocado en servirle a Dios en todo lo que hago. No significa que vienes aquí a la iglesia y sirves, donde quiera que estás. Tu enfoque es glorificarlo a Él. Si te esfuerzas en el trabajo, es para que quede claro que Dios es bueno y que un miserable como yo puede ser usado por Él. Si te enfocas por ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen estudiante, donde quiera que estés haciendo las cosas en tu vida, todo tiene que estar enfocado en que Él sea glorificado. Porque Él es digno, es el único digno por todo lo que ya nos dio en Cristo. ¿Me explico? Y en las dificultades, muy difíciles, pero esperamos en Él. No nos va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Todo está bajo su control. No te desesperes. No pierdas la esperanza. Por más difícil que se vea, Él no te deja solo. Y lo ha permitido, como dice la Escritura, para tu bien. Por eso el cristiano es luz en las tinieblas. Porque cuando el mundo está desesperado y sin esperanza, el cristiano permanece firme. Y dice, estás loco, no tienes nada, porque estás confiado, porque en Cristo tengo todo. ¿Por qué haces las cosas bien? No te pagan lo suficiente, no deberías estar haciendo eso. No lo hago para que me paguen. Lo hago porque Dios merece ser glorificado. Dice la Biblia, hagan todo como para Dios,
no como para los hombres. Y no estoy buscando un aumento de sueldo, se me lo dan excelente, pero yo tengo que hacer las cosas de lo mejor que pueda, porque eso es lo que Dios merece de mí. Y si Dios me permite, me concede un aumento de sueldo excelente, pero no es lo que busco. ¿Se entiende? Tu vida debe reflejar que le sirves a Él en todo lo que haces. Siervo de Cristo, eso eres. Siervo de Cristo. No, Dios no es tu ayudador para cumplir tus planes. Señor, tengo este plan, bendícelo. No seas bárbaro. Señor, si esto no es tuyo, quítamelo. Engañoso es el corazón, dice la Biblia. No me hagas, no me entregues a mis propios deseos, Dios. Tengo ideas muy buenas a mi parecer, pero son desastrosas a los ojos de Dios. No me dejes hacer lo que yo creo que es mejor. Enséñame a hacer lo que es mejor para ti. Ese es el enfoque de nuestra vida. Así que vamos a orar, Señor. Líbranos de nosotros mismos, es lo que te rogamos. Nuestro cuerpo sigue sujeto al pecado, la carne es opuesta al espíritu. Somos muchas veces dados a autocomplacernos. En lugar de hacer lo correcto, hacemos lo que nos da más placer. No pensamos en las consecuencias, pensamos en el momento. Por eso te rogamos que nos cambies, que nos enseñes a pensar no nada más en hoy, sino en las repercusiones que trae mi decisión. A pensar, Señor, que si los días son malos, vendrán los buenos, porque tú eres fiel. A no confiarme cuando tengo días buenos, porque sé que vendrán los días malos también. Que no es en este mundo donde gozaremos, no es en este mundo donde cosecharemos, Señor, sino en tu mundo venidero, en tu reino. Ayúdanos a comprender que somos embajadores, no somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos del reino que representan a Dios en este mundo. Ayúdanos a mantener el enfoque bíblico, el enfoque correcto, para que con nuestras acciones, Señor, enfocadas en que tú seas glorificado, sean luz en las tinieblas. Cuando la gente lucha por ansiedad y no encuentra la solución, Señor, ayúdanos a hacer luz en las tinieblas, mostrando que tenemos igual o más problemas que el mundo, pero que confiamos en ti, descansamos en ti, porque a pesar de que somos infieles, tú eres fiel. No puedes negarte a ti mismo, Señor. Nosotros mentimos y traicionamos, pero tú nunca. Tú no puedes mentir, Señor. Tú no puedes cambiar de opinión, porque eres Dios. Enséñanos a descansar en ti. No importa qué tan oscura sea la situación en la que nos encontramos, enséñanos a ver tu luz, a confiar en tu palabra, a llenar nuestras mentes de tu evangelio, a recordarnos a nosotros mismos quiénes somos en ti. Señor, que quede claro para nosotros que somos vasos de barro con un tesoro adentro. Que sea claro y evidente, Señor, que de lo más vil y despreciado tomaste. Que sea claro y evidente como con tus apóstoles, gente indocta que se ve que ha estado con Jesús. Señor, enséñanos a hablar con la verdad, a ser fieles testigos y mensajeros de tu palabra, de tu evangelio. Enséñanos, Señor, a saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay, déjenme ver si hay. Sí, sí hay. Muy bien. Dedicaremos 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Este próximo martes no toca sesión de preguntas, esa la tuvimos el martes pasado. Ayer tuvimos la reunión de jóvenes, estuvimos hablando sobre la pornografía
Dentro de 2 semanas, 2 sábados más, vamos a continuar con la siguiente sesión, que nos vamos a enrolar como correspondía. Octubre fue una excepción por una mala planeación de mi parte, pero si Dios lo permite, este próximo sábado 12 estaremos de nuevo con los jóvenes, y el tema que los jóvenes eligieron para hablar es el temor y la ansiedad. Vamos a estar hablando de eso. Así que, si eres joven y te interesa, eres bienvenido, seas o no seas cristiano, te congregues o no te congregues en árbol plantado, no es un evento exclusivo. Si tú conoces o tus hijos quieres que tengan la oportunidad de aclarar dudas, de hacer preguntas, bueno, invítalos. Todo se vale, todas las preguntas se valen, no nos reservamos nada, independientemente del tema que sea. Y obviamente pedimos a los papás que ahuequen el ala, que no estén aquí escuchando lo que sus hijos pueden preguntar, porque nunca lo van a preguntar si tú estás aquí, ¿verdad? Entonces, te conviene. Todo padre sabe lo que Jesús dijo, no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Uno como padre le puede decir a sus hijos lo que debe hacer y no te creen, ¿verdad? Se lo tiene que decir alguien más. Y cuando él dice, oye, alguien más me dijo, pues eso fue lo que yo te dije. Pero si yo se lo digo, no cuenta, se lo tiene que decir alguien más. Entonces, bueno, aprovecha y trae a tus hijos a que les diga lo que ya les dijiste, pero a ti no te creen. A ver si Dios les concede entender si yo se los explico. Pero es muy necesario, créeme. Algo pasa, es un misterio. Lo mismo hice yo con mis papás. Me dicen, es cierto. Vienen a mí y dicen, no, es que esto es una revelación profunda para mí. Ya me lo habían dicho. Yo no les creo, no sé por qué. Bueno, así pasa con los jóvenes muchas veces. Así que es una buena oportunidad de que aclaren sus preguntas. Bien, empiezo a leer. Si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la pasamos al final. Si queda tiempo, trataré de responderla. Dice la primera pregunta, Karen Orozco, el hecho de que Sara y Abraham y Zacarías y Elizabeth pudieran concebir, ¿se podría considerar un milagro o providencia de gobierno? Yo creo que cae en la categoría de milagro porque es una excepción a las leyes naturales, ¿verdad? Físicamente era imposible que ellos pudieran procrear. Tan imposible era para Abraham y para Zacarías como para Sara y Elizabeth que su cuerpo soportara el embarazo, ¿verdad? Por todo lo que el bebé demanda del cuerpo de la madre, ¿verdad? Quien es mamá ya sabe que todo el calcio que tenías prácticamente se lo quedaron tus hijos, ¿verdad? Y las mujeres se quedan así, ya, debiluchas, porque todos los nutrientes los tomaron los hijos y tienen que recuperarse de una manera especial y nunca reponen todo el calcio que tenían. Entonces, piensa en alguien de edad ya muy avanzada y que su cuerpo pueda soportar toda la demanda de nutrientes que el bebé hace, es sobrenatural. Entonces, no es algo que tiene una explicación de cómo en determinadas circunstancias puede pasar, sino que es algo que, digamos, no se comporta según las leyes naturales. Y de hecho es un claro ejemplo de que solo Dios podría hacer eso, por eso sí cae en la categoría de milagro. Siguiente, Jacel Ramírez. Buenos días, entonces si Elías no murió, ni tampoco Enoc, entonces podría haber la posibilidad de que Enoc y Elías sean los dos testigos donde se habla en el Apocalipsis. Puede ser cualquiera, ¿verdad? De hecho, Elías lo vimos en la transfiguración, ¿verdad? Moisés y Elías. Moisés sí se murió, la Biblia es clara, Elías no. ¿Están en el estado intermedio? ¿Se les concedió hablar con Jesús? Sí. Son los dos testigos, Elías y Enoc. Los del Apocalipsis, pues no podemos saberlo. Y espero no estar ahí para verlo. Pero los que lo vean van a decir, ah, sí, o los que ya estemos en el estado intermedio, ¿verdad? Ya entendamos el asunto, porque quizás Juan el Bautista murió con dudas sobre si Jesús era o no era el Mesías, pero yo creo que en el estado intermedio la duda fue aclarada por completo, ¿verdad? En nuestro caso, no sé si en el estado intermedio se nos revela qué onda con la revelación de Apocalipsis, pero no podemos decir con certeza bíblica qué son. Siguiente, cuando se habla el espíritu y el poder de Elías, literalmente no se habla del espíritu de Dios en Elías, porque está en minúscula espíritu, ¿no? Está hablando de
Humanamente, el espíritu de Elías hace referencia a la intención, el propósito, el objetivo. Acuérdate que la analogía es del viento con los barcos. La dirección del barco es definida por el viento y la palabra viento es espíritu. De ahí tomamos la idea de que el espíritu es lo que mueve a una persona, son sus motivaciones. Como el barco es movido por el viento, las personas son movidas por el espíritu en el sentido de hacerle el mismo efecto. Pero no significa que Elías tiene un espíritu y ese espíritu se lo quitaron y se lo dieron a Juan. No, no tendría sentido bíblico. Siguiente, ¿por qué Mateo descubrió más de cómo se vestía Juan y comía y no se habló más información con Jesús de qué comía y vestía? ¿Es para evitar la idolatría a Jesús y hacerse una imagen? Bueno, la Biblia sí nos dice que Jesús tenía un manto de una sola costura, ¿verdad? Era una sola pieza. Y por eso cuando se lo quitaron en la cruz, no quisieron partirlo y repartirlo, sino que lo rifaron, echaron suertes para ver quién se lo quedaba. Y ese tipo de mantos no eran comunes. No sabemos cómo lo obtuvo, no sabemos si María lo hizo, fue un regalo de su papá, a alguien se lo donó, no sabemos, pero sí nos da un poco de información. En el caso de Juan, al hablar de su vestimenta y de qué come, nos dice su estatus social, ¿verdad? Es una persona que vive en las afueras, no vive en las comunidades donde hay mucha gente, sino que vive apartado, y eso caía dentro de lo que se entiende de los que viven en el campo, ¿verdad? Nos da su contexto de que no tiene credenciales de ningún tipo para, humanamente hablando, para hacer lo que hacía. Siguiente, Pastor Hernández, Dios lo guarde, gracias, dice Pedro Lozano. Mi pregunta es, ¿de dónde obtuvo su sabiduría Juan el Bautista? ¿Quién lo instruyó en las cosas del reino de Dios, ya que él vivía en el desierto? Y he escuchado a varios pastores muy renombrados que dicen que el pastor que no es ungido por un líder espiritual reconocido es un intruso en el evangelio por no ser instruido y tener una cobertura y padre espiritual. Gracias, Pastor Hernández. Pues mira, tristemente, estos hombres que afirman que un pastor tiene que ser ungido por un líder espiritual, si no es un intruso, porque no tiene cobertura, acaba de descalificar al propio Jesús. Jesús no tuvo cobertura ni guía espiritual. No fue instruido a los pies de ningún sumo sacerdote, de ningún sacerdote. Por eso decían que él era un hombre indocto. Los apóstoles también eran hombres indoctos. No fueron preparados, no fueron instruidos directamente por un hombre, no tenían una cobertura. De hecho, eso de las coberturas, a menos que me estés hablando de una cobertura de chocolate, no tiene nada que ver con la Biblia, la doctrina de las coberturas. Es falso y es una especie de manipulación para sacarle dinero a la gente. Porque por medio de las coberturas le piden dinero a las iglesias, con el propósito de que tengan bendiciones espirituales. Y el único que hizo eso fue Simón el mago, y Pedro lo reprendió duramente por querer comprar los dones de Dios con dinero. Así que no, la única cobertura que una persona puede tener es la de Dios. Y cuando en Árbol Plantado ya no nos preguntan porque ya saben, pero cuando nos preguntaban, ¿quién es tu cobertura? La misma del apóstol Pablo. Ah, ¿quién? Pues Dios. ¿Quién más? Es Dios el que da cobertura. Entonces, si estos hombres están llegando al extremo de descalificar a Juan el Bautista, descalificar a Jesús, descalificar a los apóstoles, creo que se han extraviado gravemente de la verdad bíblica. Dios levanta a la persona que le plazca, ¿verdad? Sea un tartamudo, como probablemente lo era Moisés, sea alguien pequeño, insignificante, como lo era Gedeón, sea un pescador indocto como Pedro, un recaudador de impuestos odiado por la gente como Mateo. La Biblia dice, de lo más vil y despreciado ha tomado el Señor. Así que si alguien es elegido para servirle a Dios, la evidencia de sus obras va a demostrar si efectivamente fue nombrado por Dios o no. La Biblia es clara que Dios reparte los dones como Él quiere, ¿verdad? Entonces, qué triste que lleguen a los extremos de que con sus doctrinas de hombres descalifiquen al propio Jesús. Siguiente, Sergio Navarro, buen día, pastor. En algún momento de la predicación dijiste el profeta Gabriel, perdón, es el ángel Gabriel. Fue sin intención, lo siento. Sergio Navarro, aún en el bautismo de Juan la gente se bautiza sin un pleno entendimiento de la regeneración o nuevo nacimiento.
No, el bautismo de Juan no tenía nada que ver con el concepto de regeneración. Era hacia los israelitas para que se vieran a sí mismos como los pecadores que son. En el bautismo nuestro del Nuevo Testamento, encomendado por Jesús, es requisito ser regenerado para ser bautizado. Siguiente, Nat es el nombre. Buenas tardes, pastor. ¿Qué respuesta bíblica considera en relación con el trabajo que cuesta analizar y discernir las profecías? Es decir, pareciera que Jesús quisiera complicarnos su estudio al no dejarlas claras. Bueno, creo que Jesús habla de eso con sus discípulos cuando dice que por más que habla a la gente, dice, lo habla con parábolas, y dice, está diseñado para que la gente, por más que oiga, no entienda, por más que vea, no crea. Pero le dice a los apóstoles, pero a ustedes se les ha concedido entender los secretos del reino. Y entonces la parábola que quedó confusa para todos los que la oyeron, se les explica detalladamente a sus discípulos. Entonces, la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y también Jesús dijo, por ejemplo, que el día y la hora de su regreso nadie la sabe. Así que hay cosas que quedan ocultas, como dijo Moisés, lo que ha sido revelado es para nosotros, lo oculto corresponde a Dios. O sea, si Dios no lo reveló es porque no lo necesitas. Si Dios reveló parcialmente, como por ejemplo el Mesías, pero no te da el claro sentido para entender las profecías, es porque Dios dice, quiero que sepan que voy a hacer algo, pero no deben de saber cómo va a suceder. Cuando suceda, entonces lo entenderán. Fue lo que Jesús le dijo a Pedro cuando lavaba los pies de sus discípulos. Y Pedro le dijo, a mí no. Y dice, bueno, si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Dice, bueno, entonces lávame todo. No, tampoco, nada más los pies. Y le dice, no entiendes ahora, pero lo entenderás después. Así que no se puso a explicarle, porque él más adelante lo iba a comprender. Entonces, cuando hablamos de profecías que tienen que ver con el futuro, y Dios nos dio claramente las señales para que le identifiquemos, significa, Dios quiere que sepas que va a hacer algo, pero no quiere que entiendas cómo. Y es suficiente. Por eso, cuando leemos Apocalipsis, todos necesitamos humildad, todos, sin importar el método o la técnica que uses al interpretarlo, porque no es claro al 100%. El arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, es a mitad, es al final, es simbólico. Haz tu mejor esfuerzo por tratar de entenderlo, pero al final reconoces, no tengo la más mínima idea. Nadie lo sabe hasta que se cumpla, ¿verdad? Esa debe ser la postura de todos los cristianos, por eso no tiene caso discutir por esas cosas. Karen Orozco, ¿Juan y Jesús ya se conocían o cómo lo reconoció? Bueno, parece decir, dice que lo ve venir, ¿verdad? Dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan dijo que no lo sabía, ¿verdad? Y que el Padre le había dicho, aquel a quien veas descender el Espíritu Santo y quedarse con él, ese es. Entonces, parece que Juan el Bautista tiene una idea de quién puede ser, pero la certeza de quién era es hasta que viera lo que pasó en el bautismo de Jesús. Ahora, están emparentados, ¿verdad? ¿Se conocían ya de antes? Sería probable. María fue a quedarse unos meses a la casa de Elizabeth. ¿Tú crees que nace Juan el Bautista y María X? Dices, bueno, María cuando nació andaba que se fue a Belén y luego que se fue a Egipto, pero regresaron a Nazaret. Quizás convivieron, ¿verdad? No sé si había fiestas en aquel entonces, pero a lo mejor Jesús fue la piñata de Juan el Bautista. ¿Me explico? Si son familia, conviven, pero no lo sabemos. Entonces quizás se conocían, Jesús dice que crecía, ¿verdad? En sabiduría y en gracia con los hombres. Quizás Juan el Bautista podría decir que tenía su pronóstico, pero Dios decidió que no es necesario. Así que ponte en la lista, cuando llegue allá, discúlpame Juan, tengo una pregunta, ¿tú ya sabías o no sabías? Y si me dice, ya sabía, entonces ¿por qué dudaste, verdad? Y ya, a ver qué nos explica Juan. Ahí lo aclara Karen que era pregunta de Gregorio. Okay. Siguiente, no trae nombre. ¿Es necesario bautizarse para ser miembro o parte de la iglesia? Esto tomando como base Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira, nos bautizamos
porque es un mandato, ¿verdad? Jesús dijo, id y haced discípulos bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un mandato, por eso lo hacemos. ¿Quién forma parte de la iglesia? La iglesia se divide en dos tipos, visible e invisible. La iglesia visible es todos los que físicamente nos vemos aquí congregándonos. Y la Biblia advierte que no todo el que se congrega es nacido de nuevo, ¿verdad? Hay trigo y hay cizaña, pero nuestros ojos no lo pueden ver. Nosotros vemos con los ojos, no vemos el corazón. Y ya en el plantado ya hemos tenido excomulgaciones o expulsiones por gente que tiene evidencia que no es nacida de nuevo y que tiene que ser expulsada de la congregación. Así que hemos experimentado en carne propia que no todo el que se congrega es cristiano. Esa es la iglesia visible. La iglesia invisible la componen todas las personas que han nacido de nuevo de todos los tiempos en la humanidad. Y es así, solo los que han nacido de nuevo forman parte de la iglesia invisible de Dios. La pregunta es, ¿necesitas bautizarte para ser miembro o parte de la iglesia? No, si tú naciste de nuevo, ya eres parte del cuerpo de Cristo. Te bautizas en obediencia a Jesús. Ahora, ¿te refieres a la iglesia visible? Sí. Si tú dices, quiero ser miembro de Árbol Plantado y no te has bautizado, te vamos a pedir que te bautices. Pero no te vamos a decir, no, no eres miembro todavía. No, va a decir, bueno, entras a la membresía y programamos tu bautismo. ¿Por qué? Porque es necesario que obedezcas a Jesús. Si eres nacido de nuevo y te dices discípulo de Cristo y uno de los principales mandamientos es bautízate, lo primero que debes hacer. Si alguien dice, soy cristiano y no me quiero bautizar, no le damos la membresía. ¿Por qué? ¿Porque no está bautizado? No, porque se contradice. ¿Cómo va a ser discípulo de Cristo y al mismo tiempo no quiere obedecerlo? No tiene sentido. Quien dice, soy cristiano, pero no me quiero bautizar, se refuta a sí mismo. Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Verdad? Siguiente, José Ramírez. Entonces podría haber la posibilidad de que algunos judíos, cuando Jesús se bautizó, creyeron que era pecador al bautizarse, porque no vieron la evidencia de la Trinidad de lo que Juan vio. ¿No explica que los judíos lo siguieran a Jesús en ese momento después de que Jesús se bautizó? Mira, no creyeron en Jesús ni siquiera cuando lo vieron en la cruz, ¿verdad? Ni siquiera cuando dijeron que había resucitado. Creer en Jesús está hablando de confiar en que Él era quien dijo que era. Y la Biblia es clara que eso no lo hace el ser humano de sí mismo. La fe es un don de Dios. Entonces, le echaron en cara incluso que Él era hijo de fornicación. No creían la versión de que Jesús había sido concebido virginalmente, ¿verdad? Dudaron todo lo que dijo Jesús y ignoraron por completo todos los milagros, insistieron en que fuera crucificado, pidieron que liberaran a Barrabás en lugar de Jesús. Esa es la naturaleza humana. Entonces, por supuesto que cuando lo vieron bautizándose y supieron quién era, decían, este no puede ser, ¿verdad? Cuando vieron que hizo milagros, los maestros le decían, este lo hace por el poder de Belcebú. O sea, dicen, es Satanás quien lo está usando para hacer milagros. Es absurdo, pero así es la carne, es opuesta al espíritu. A menos que nazcas de nuevo, no puedes tener fe en Jesús. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Es todo. Bueno, despedimos entonces la transmisión. Perseveren en las cosas de Dios y Dios quiere nos vemos en la próxima reunión.